principales desafíos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en México. Para lo cual me permito hacer del conocimiento de todas las personas asistentes a este foro la participación en la mesa del Presidium, que son la diputada Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Que desde la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género es quien convoca desde esta comisión que ella misma preside. También nos acompaña en la mesa la maestra Ana Lecid Rodríguez Chapula, titular de la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Jalisco. También nos acompaña el doctor Alfonso Barrón, quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Jalisco. Honorablemente, muchas gracias, doctor, por su asistencia, por su compromiso en estos temas. Y también la diputada Irma Verónica González Orozco, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, quien viene en representación del presidente de la Mesa Directiva, el diputado Hernán Cortés Berumen. Muchísimas gracias. Y para lo siguiente, me gustaría ceder la voz a la diputada Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos los presentes por estar aquí, como bien lo comentan, un evento en el cual lo hemos venido manejando desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que agradezco mucho que esté aquí la maestra Elsa Conde, bienvenida a Jalisco. Y por supuesto también nos acompañan el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, bienvenido, Jalisco es su casa. Y el tener aquí en compañía, yo creo, el compromiso que hemos venido realizando a lo largo de esta legislatura, en representación del presidente, a mi compañera diputada Verónica, muchísimas gracias. Y por supuesto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hemos tenido una apertura total, el trabajar en conjunto, el revisar y supervisar cada una de las… Ahora sí, de todo lo que nos envían al Congreso, y lo hacemos con mucho gusto, el estar revisando y atendiendo cada una de las recomendaciones. Entonces, muchísimas gracias, maestro Alfonso, por ser aliado en todos los temas, pero por supuesto en los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, maestro Alfonso, y por supuesto por medio de Ana Lecid, quien ha sido también pieza fundamental para poder llevar a cabo un trabajo mucho mejor en la legislatura, y que de parte de lo que corresponde a la legislatura no nos falte nada. Estamos en toda la apertura y lo hemos venido trabajando en conjunto, y así es como queremos seguir trabajando en esta 62ª legislatura, y más cuando estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. La Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. El día 4 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Salud Sexual, y en este marco me remito a sostener la importancia de abordar el tema desde distintas ópticas y con diversos niveles de compromiso. Resalto con la trascendente importancia la presencia de autoridades de todos los niveles de gobierno, así como de mujeres académicas y activistas feministas comprometidas y comprometidos con estos temas. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, es el instrumento internacional vinculante más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU. Su cumplimiento es obligatorio para los países. El Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981.
El Comité CEDAW reconoció los avances de México en materia legislativa y los esfuerzos programáticos y de política pública que se han emprendido para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país. También expresó su preocupación en torno a varios aspectos de su vida, especialmente en un contexto con altos niveles de violencia, y formuló recomendaciones específicas para garantizar sus derechos. El comité enuncia varias recomendaciones sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres, haciendo un llamado a armonizar leyes y protocolos federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la norma 046, entre otros elementos. Estas y otras observaciones constituyen un marco y hoja de ruta de gran relevancia para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México. Jalisco cuenta con una agenda pendiente en estos temas: garantizar los derechos sexuales y reproductivos en los distintos escenarios, así como el dar cumplimiento de manera enfática a las observaciones del Comité de CEDAW. Motivo por el cual, desde la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, que honorablemente presido, aprobamos el pasado lunes 26 de agosto, a través de un acuerdo interno, la conformación de un mecanismo de seguimiento estatal de las recomendaciones del Comité de Expertas de CEDAW en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este mismo de carácter interinstitucional y con la participación de todas las académicas, feministas y organizaciones de la sociedad civil, en los términos y características en que éstas aprueben de forma democrática y de carácter honorífica. Mecanismo de seguimiento estatal de las recomendaciones de expertas de CEDAW en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estará integrado por, estas son las siguientes, ahora sí que vamos a decir, de base con las que creemos que tiene que contar este comité. Seríamos el primero a nivel nacional para poderle dar un seguimiento ejemplar y como debe de ser en temas de los derechos sexuales y reproductivos. Como base estamos poniendo, por supuesto, que esté integrado por la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres del Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado de Jalisco, la Unidad de Igualdad del Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, por supuesto, el tener la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el tener a las académicas investigadoras expertas en estos temas, quienes deseen participar, y en conjunto de ahí formularemos el cuál va a ser la metodología y tener muy clara la agenda. Pero el saber, el que estamos sumando esfuerzos y estamos haciendo la diferencia desde Jalisco, organizándonos y poniendo este tema que nos atribuye a todas y a todos, y más cuando estamos hablando que Jalisco es el segundo estado a nivel nacional donde contamos con más embarazos en niñas y adolescentes. Entonces yo creo que estamos dando un gran paso, y con este gran foro, el tener aquí a grandes expertas y académicas y por supuesto la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vamos a llegar a un buen puerto. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias a la diputada Sofía García Mosqueda por su intervención, por sus palabras. Y ahora le pedimos, por favor, al doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si nos puede dirigir unas palabras. Con gusto. Me voy a poner de pie, siguiendo una conseja de mi abuelo, que me decía que siempre que me tocara hablar en público, me pusiera de pie para que todos me vieran, que hablara fuerte para que todos me escucharan, pero la que siempre fallo, y hoy intentaré cumplirla, que hablara poco para que todos me aplaudieran. Entonces vamos a intentarlo. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente es muy emocionante venir a tocar esta agenda a la Casa del Pueblo de Jalisco. Le agradezco infinitamente a la diputada Sofía por su esfuerzo,
desde luego también al presidente del Congreso y a todas las y los diputados a través de la diputada Irma, por darse esta oportunidad de generar un escenario que sin duda será un escenario de aprendizaje. El simple hecho de convocarnos aquí, el de estar tocando aspectos que deben fortalecerse para mejorar las políticas públicas es sin duda motivo de alegría, motivo de aliento. Desde luego saludo con afecto a mi compañera, colega, la relatora de los derechos de las mujeres, y saludo también a quienes nos acompañan desde los distintos estados que hoy se han convocado también. Nosotros durante el día de hoy y mañana tendremos un encuentro para afinar los criterios para la observancia de las políticas públicas, que es una función que tenemos varios de los organismos públicos de derechos humanos. De ahí pues la presencia de mi colega, el compañero presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y otros y de otras comisiones. Son en total cuatro que tienen la observancia por ley, pero acudirán en esta ocasión los 8 estados, porque hemos estado impulsando justamente la incorporación de las comisiones de derechos humanos en el seguimiento y en la observancia precisamente de las políticas públicas de igualdad en las instancias de gobierno, particularmente enfocados en los mecanismos de adelanto que con diferentes denominaciones se tienen instalados en cada una de las entidades. Agradezco infinitamente a la maestra Elsa Conde, quien ya desde hace varios años encabeza a nivel nacional. La CNDH tiene la función de la observancia y pues nuestra compañera Elsa Conde ha generado toda una metodología y una serie de criterios que hoy nos orientan al resto del sistema público de derechos humanos, y que justamente durante estos próximos 2 días estaremos trabajando muy fuerte para fortalecer las capacidades institucionales de las comisiones de derechos humanos y tener una incidencia efectiva en una agenda que hoy por hoy nos interpela a todas y a todos. Así que el que pudiéramos lograr generar este espacio para acompañar este importante esfuerzo, que desde luego instalar un comité, una comunidad de práctica, como yo les denomino, para estar participando en la construcción, en el diseño y en el seguimiento de políticas públicas, es siempre muy necesario porque hay algo que resulta evidente. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, han resultado esfuerzos insuficientes para garantizar un derecho fundamental de las mujeres, vivir una vida libre de violencia. La realidad, terca como es, dura como es, nos presenta cómo la pobreza tiene rostro de mujer, la violencia tiene rostro de mujer. No podemos ser ajenos a una realidad que cotidianamente y que particularmente en los últimos días pues se ha incrementado el número de feminicidios. Nosotros hace algunas semanas tuvimos un hecho que sacudió y que desde luego nos llama a la acción. Fuera de Casa de Jalisco, donde se supone es un espacio muy seguro, fue víctima de un feminicidio Vanessa. Entonces, ahí había policías y había una serie de infraestructura. Esto nos coloca el nivel de responsabilidad histórica que tenemos para actuar en estas circunstancias. Tenemos que trabajar considerando muchísimas aristas, pero sobre todo redoblando esfuerzos para hacer realidad todo lo que los movimientos de mujeres han generado durante los últimos años. La teoría de los derechos humanos, el sistema público de derechos humanos, no solo hablo de México, a nivel mundial particularmente, le debe muchísimo a los movimientos de mujeres. Hablaban hace unos momentos de la Convención CEDAW. Miren, la Convención CEDAW, que es uno de los cientos de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, fue el primer instrumento internacional que incorporó la perspectiva de género, porque aún la propuesta de derechos humanos fue una propuesta que tenía una mirada masculina. Entonces, a partir de la Convención CEDAW, cuando viene también este proceso de transformación de los sistemas de derechos humanos. Y es que el camino nunca ha sido fácil. Recuerdo una de las lecturas que realicé hace algunos años, el tema de la ilustración, que pues mis compañeras que seguramente lo dominan mucho mejor que yo, surge una primera ola feminista
en el marco de la Ilustración. Esto es, en ese marco de ideas que planteaban el desmontar la presunta supremacía de linajes y establecer la igualdad entre todas las personas. Particularmente hay un libro emblemático, El contrato social, de Juan Jacobo Rousseau, que hablaba cómo pues, todas las personas deberíamos ser iguales y que había que retirar estos sistemas monárquicos. Y sin embargo, cuando realizan uno de los documentos que se considera antecesores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, crean la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, y las compañeras, Mary, Olim de Gaulle, tienen que decir, a ver, y entonces la igualdad no alcanza o no nos ve a las mujeres. Y se tuvo que hacer una declaración de los derechos y que luego con frecuencia se desconoce y siempre se cita la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero hay una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Desde ahí quedó claro todo el reto de desmontar toda una cultura que lleva, pues, ¿qué les parece?, 5,000 años construida con una perspectiva masculina. Esto nos conlleva a la necesidad de reflexionar sobre nuestra responsabilidad histórica. Hoy hemos avanzado mucho en leyes y le debemos a grandes mujeres y movimientos, para no dejarlo en nombrar a alguien en particular, pero por ejemplo las leyes a nivel federal en materia de igualdad y en materia de combate y erradicación a la violencia, que son acciones muy importantes que nos permiten desde la parte de los indicadores estructurales decir, hemos avanzado. A nivel estatal también tenemos 2 legislaciones en la materia, pero nos hace falta trabajar mucho también en el tema, en la agenda legislativa. Y el tener ahora esta comunidad de práctica pues nos motiva, porque seguramente en la expertez de quienes estarán integrando, estarán proponiendo la armonización, un programa de armonización que nosotros le planteamos al Congreso cuando venimos a presentar nuestro informe anual, un proceso fundamental para fortalecer la democracia en nuestro Estado, es un programa de armonización legislativa con enfoque de derechos humanos. Desde luego, con esta agenda prioritaria, esto queda claro ante el nivel de las múltiples violencias que ciertamente nos afectan a todas y a todos, pero que particularmente afectan a las mujeres. Además de estos procesos legislativos, tienen, sabemos, la posibilidad de incidir en las políticas públicas. Son el anclaje para construir las políticas públicas. Por eso es tan relevante que tengamos una legislación de avanzada, bajo el principio de progresividad. Por eso es que se generó tanta tensión con la transformación del Instituto de las Mujeres hacia la propuesta ahora de una secretaría. ¿Por qué? Porque pues todo se tiene que ver con sumo cuidado. Hay un gran escepticismo hacia los gobiernos. Entonces hay que revisar que cada transformación, que cada cambio, bueno, atienda al principio de progresividad. Ahora necesitamos que este mecanismo de adelanto que se ha creado en Jalisco y en todos los estados lleguen a su mejor versión. Y para eso necesitamos que se cumplan, y saludo a la compañera Rosa ahora que se integra, y bueno, y a todas, perdón, que me ganó la emoción pues de ver a Rosa, la verdad que hay que consolidar ahora los indicadores de procesos. En eso todavía no consolidamos, las alertas de violencia no han resultado suficientes. Nosotros acabamos de emitir ahora una serie de informes respecto a varios de los municipios donde se ha decretado las alertas de violencia, pero además lo estamos haciendo con propuestas de mejora, incluso sobre las propias órdenes o medidas de protección que requieren y que precisamente nos llaman a replantear de fondo la política pública. Y en este sentido, pues el resultado, el horizonte es tener indicadores de resultados, que por más que hemos estado haciendo esfuerzos, no se ha logrado. Bienvenido un mecanismo más. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue en esta ruta. Les digo, yo a lo máximo o a lo que aspiro es a ser un buen aliado
de los movimientos de mujeres. Y la comisión está en esa perspectiva. Yo, de hecho, hoy le había pedido a la diputada que me permitiera estar sentado allá con usted, no estar acá al frente, porque también los simbolismos son importantes. Y hoy que quisiéramos tener más presidiums o más personas al frente como hoy lo tenemos, con mujeres al frente, porque es tan importante el empoderamiento, que nuestras compañeras, nuestras colegas diputadas, aparte de ser mujeres poderosas como lo son, también nos ayuden a que el resto de quienes ocupan un cargo de elección popular en el Estado sean mujeres empoderadas, porque con frecuencia identificamos que también ahí hay ese reto de poder colocar la perspectiva de género en cada toma de decisiones económica, política, social. Todas las políticas públicas deben de tener los anteojos de género. Es sin duda un gran reto. Perdón, les dije que difícilmente cumplía las consejas de mi abuelo, pero es que es un tema que realmente nos debe concitar a la reflexión profunda. En la Comisión de Derechos Humanos estamos haciendo un gran esfuerzo por estar a la altura de estas circunstancias, abonando con humildad, pero con mucha firmeza, con mucha sencillez, y sepan ustedes que ahí estaremos, mientras estemos nosotros, me corresponde estar al frente de esta institución. Esta agenda es prioritaria y la seguiremos consolidando y trabajando. Ahora mismo ya hemos ampliado nuestra presencia en los municipios donde hay decretos de alerta de violencia, tanto la estatal como la federal, pero además decirles que no lo estamos haciendo solo con una visión local. Hoy precisamente por eso es que nos motiva el que nos reunamos con compañeras y compañeros de 8 estados, para que esta agenda siga creciendo y consolidemos todo un sistema que a todos nos lleve a hablar en clave de derechos humanos, pero particularmente con enfoque de género. Les deseo lo mejor y saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Hernández Barrón por sus palabras. Y continuando con el acto protocolario de este foro, quisiera, no sin antes, mencionar la orgullosa presencia de varias personalidades, entre ellos el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en el Estado de Jalisco, mujeres activistas de distintos lugares como la maestra Ángeles González, como la maestra Estefanía Martínez de universidades, por supuesto Rosa María González Carranza de Atala Podaca y del Observatorio de Parité, Verónica Marín, compañeras de Yocoyani, Pate Ortega, Charará y muchas personas que orgullosamente nos sentimos honrosas de que nos acompañen aquí en este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y dando continuidad entonces a este acto protocolario, quisiera ceder el uso de la voz a la diputada Irma Verónica para que nos dé el acto inaugural del foro. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, el Congreso del Estado de Jalisco. Saludo con mucho gusto aquí al doctor Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la maestra Elsa Conde, a la maestra Ana Licit Rodríguez, gracias por estar aquí, bienvenidas, y por supuesto a mi querida diputada Sofía Berenice Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado de Jalisco, a quien agradezco profundamente la invitación a este foro, pero sobre todo la preocupación por el tema que vamos a tratar y por tu constante activismo para erradicar en nuestro Estado cualquier tipo de violencia, especialmente en contra de las mujeres. Como integrante de la mesa directiva del Congreso del Estado y en representación de nuestro presidente, el diputado Hernán Cortés Berumen, es un honor participar en este foro que aborda una problemática muy importante como es la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos en nuestro Estado. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos tanto en leyes nacionales como en documentos internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quieran tener, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia. Estos derechos incluyen, entre otros, ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción, estar libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales, contar con acceso a educación sexual y afectiva desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre y sobre todo informada. Tener acceso a servicios médicos de calidad adecuada y digna para la salud. Estoy convencida de que en el Estado debe participar activamente en el respeto a los derechos antes mencionados y sobre todo en garantizar la erradicación de todo tipo de violencia, especialmente la ejercida sobre mujeres, niñas y niños. En las últimas semanas he visto cómo se han movilizado grandes grupos de personas para exigir mejores mecanismos para erradicar la violencia, por lo que creo que nuestra responsabilidad como servidores públicos, y más aún como mujeres, es involucrarnos y ofrecer alternativas para proteger a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Celebro la prioridad de mi compañera Sofía, le da a este tema y además la presencia de los titulares de dos áreas que son de vital importancia en nuestro Estado, como son la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Segura estoy de que el producto de este foro y de las actividades que se desencadenarán a partir de hoy representará un faro de luz para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, para quienes en algún momento no han podido ejercer libremente su sexualidad y más aún para las niñas y los niños que recién comienzan a descubrir su sexualidad, ya que nuestra más alta intención debe ser garantizar que nunca en su vida sufran algún tipo de violencia o discriminación. Felicito nuevamente a todos los presentes que nos acompañan y a continuación les pido ponernos todos de pie. Y a nombre del diputado Hernán Cortés Berumen, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 29 de agosto del 2019, declaro formalmente inaugurado el foro denominado Los principales desafíos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en México. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Tomamos asiento, por favor. Muchas gracias. Y dando continuidad a nuestra orden del día, tenemos 4 intervenciones. El día de hoy son breves. Digamos que plantearé la metodología de intervención. La primera será la intervención de la maestra Elsa Conde con el tema la regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana y para conocer el grado de cumplimiento de la norma 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Posteriormente contaremos con la intervención de la doctora Patricia Ortega Medellín, investigadora de la Universidad de Guadalajara, quien nos presentará desafíos para la aplicación del programa Intervención Legal del Embarazo en apego a los acuerdos internacionales. En una siguiente intervención estará la licenciada Otilia Viviana Domínguez Barbosa con el tema de experiencia institucional en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Luego la licenciada Ana Lecid Rodríguez con el tema situación actual de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco. Y terminando con la intervención de la maestra Rosa María
González Carranza, quien viene del Observatorio de Parité, quien nos compartirá la experiencia que se tiene desde el activismo en el tema de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro estado. Para lo cual cada intervención tendrá alrededor de 10 minutos o quizá un poco menos, y hasta el final dejamos el espacio de ronda de intervenciones para quien quiera identificar estas intervenciones. Entonces le pediría por favor a la maestra Elsa Conde. La intención entonces es que se ubique la proyección entonces de este lado, se va a ubicar la proyección de este lado, y quisiera mencionar, mientras por aquí mis compañeras se preparan para la proyección, mencionar la presencia de otras personas que también son del movimiento y que son feministas, activistas en estos temas. Mujeres Seguras de Zapopan, que por aquí nos acompaña un grupo amplio de mujeres. Muchas gracias por estar aquí presentes. Está también la Asociación Civil de CEDIT por aquí. Muchísimas gracias por su presencia. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DESER también nos acompaña. Muchas gracias. Y varias otras compañeras académicas feministas en el movimiento. Entonces, sí, y bien, dando continuidad, antes de pasar a la presentación de el siguiente tema, quisiéramos agradecer al doctor Alfonso Hernández Barrón por su asistencia, su presencia, a la diputada Irma Verónica. Muchas gracias por sus aportaciones. Al parecer el doctor Barrón tiene que por las actividades que tienen ahorita de preparación, ¿verdad? Para lo que sigue. Muchísimas gracias, doctor, que se tiene que retirar por cuestiones de agenda. O hasta allá. No. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Perdóname. La maestra Elsa Conde es una activista feminista con amplia trayectoria en los temas de derechos sexuales y reproductivos, una colega, compañera de luchas de muchas mujeres que estamos aquí presentes, y pues su currículum, además de ahorita estar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su currículum es muy, muy grande, pero es una extraordinaria ser humana y extraordinaria política, de la cual he aprendido mucho. Muchas gracias por estar aquí, maestra Elsa Conde. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar esta mañana aquí con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a la diputada Sofía, presidenta de la Comisión de Igualdad de este Congreso del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias a la diputada Verónica, perdón por no decir sus apellidos, estoy muy mal en esto ahorita. Por supuesto, también a la relatora de género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Decirles que esta mañana nos convocamos diversas instituciones, y que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy importante este evento porque efectivamente, como se ha mencionado, vamos a tener una reunión regional
de lo que significa la observancia de la política de igualdad en nuestro país. Y este ejercicio que estamos haciendo esta mañana, que vamos a hacer esta mañana, tiene que ver con el poder mostrar cómo los productos de la observancia tienen justamente como objetivo el garantizar o contribuir a garantizar que se cumpla lo que establece la ley. En ese sentido, es muy importante para nosotras estar aquí en este recinto legislativo, porque sabemos que nuestras leyes establecen, nos garantizan a las mujeres derechos, pero para el cumplimiento de esos derechos necesitamos, como dice Luigi Ferrajoli, necesitamos un sistema de garantías que los haga realmente viables y efectivos. Y los mecanismos que vamos hoy a intentar analizar muy brevemente, por un lado, la norma 046 como parte de este sistema de garantía de derechos, y por otro lado, el mecanismo que nos acaba de anunciar la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad, este mecanismo de seguimiento a los derechos sexuales y reproductivos, son parte de este sistema de garantías que un Estado que tiene obligación de que se cumplan los derechos deben de impulsar, dar seguimiento. Entonces, en este sentido, yo saludo, y desde la Comisión Nacional, por supuesto, estaremos dando pues todo nuestro apoyo a la instalación de este mecanismo, sobre todo en términos de este tipo de productos que se generan desde la observancia. Entonces, en lo que a mí respecta, en relación con cómo ha funcionado la norma 046 en el país, quisiera compartirles muy brevemente este estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte de la observancia de cómo se está aplicando la norma 046. Evidentemente, pues nuestro país es muy grande, es muy complejo, 32 entidades federativas, digamos, poniendo a prueba al sistema de salud, a su sistema de salud, para ver cómo se está aplicando la norma 046. Entonces, empezamos con un ejercicio en los estados del país, pues que tienen una seria complicación en relación con el número de quejas que se presentan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que están vinculadas a la cuestión de la salud, y también por casos que han llegado de no cumplimiento de la norma 046. Entonces, este estudio se enfocó básicamente en un primer momento a 3 estados del país, que son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y ahí la idea era saber exactamente cómo se estaba aplicando, y esto desde un enfoque que me gustaría compartirlo, desde un enfoque del cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es parte del derecho de las mujeres a, por supuesto, ejercer su derecho a decidir, su derecho a tener un proyecto de vida, y su derecho, por supuesto, también a elegir claramente qué hacer con su sexualidad y con su fecundación, que es el marco de los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, el derecho, digamos, la norma 046 se enfoca claramente en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto necesitamos tenerlo muy claro, porque este derecho está claramente tutelado, por un lado, por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también con tratados internacionales muy importantes. Ustedes saben que tenemos a CEDAW, y por otro lado tenemos a la Convención Belém do Pará. ¿Por qué menciono estas dos? Pues porque son mecanismos cuyas recomendaciones son vinculantes para el Estado mexicano. En este sentido, queremos enmarcarlo ahí, y qué estamos haciendo para que se cumpla con estos derechos. Dentro de este sistema de garantías que yo les comentaba, la norma 046 pues es una obligación que el Estado mexicano debe de prestar a través de sus servicios de salud. Y esa sí es la única. Creo que ya tienen ahí una, pero está muy lejos para toda la gente de acá.
Ustedes pueden encontrar este estudio, porque además este estudio va a tener también, los resultados del monitoreo legislativo que realiza la Comisión de cómo está nuestro país con esta Ley General de Acceso en todos los estados de la República. Y una de las cuestiones que nos gustaría puntualizar es que todas las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por supuesto que tienen con toda claridad resguardado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual. Entonces, la norma 046 pues está vinculada claramente al tema de la violencia sexual, a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los servicios que deben de acceder las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual o que han sido víctimas de violación. Violencia sexual está contenida en los 33 instrumentos que resguardan este derecho, es decir, a nivel federal y en las 32 entidades federativas, y los códigos penales de 32 entidades federativas y el federal establecen con toda claridad el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción legal del embarazo. Y eso es lo que regula la norma 046. Ese es el derecho de las víctimas a tener asistencia cuando han sido víctimas de una violencia sexual. Ahora, ¿qué es lo nuevo de la norma 046 a partir de una modificación que se realizó en el 2016? Lo nuevo es que en la actualidad las víctimas de violencia sexual y que resulten con un embarazo tienen derecho a que se les preste un servicio de interrupción legal del embarazo sin la necesidad de acudir al Ministerio Público. Esa es la cuestión más importante que tenemos en la actualidad en la norma 046. Y eso es lo que en la actualidad debe velar el Estado mexicano para que se cumpla. Esto es lo que intentamos finalmente buscar con nuestro estudio a lo largo, de estos 3 estados, es cómo se estaba cumpliendo esto. Digamos que los prestadores de servicios de salud tienen que dar credibilidad y crédito a la voz de las víctimas. Además, esto también se establece en la Ley General de Víctimas. Entonces, está asociada en la actualidad la norma 046 no solamente con la Ley General de Acceso, sino también con la Ley de Víctimas. Y ese es finalmente el avance. Entonces, eso es lo que se tiene que garantizar y esa es, lo que buscó la Comisión Nacional en colaboración con una institución académica que fue el CIESAS, que ellas fueron las que realizaron finalmente el análisis de toda la información. Fue este estudio lo que tuvo fue una articulación entre una institución académica, la Comisión Nacional, y lo que hicimos juntas fue construir un instrumento que se iba a dirigir o que se dirigió a 14 instancias de salud de estos 3 estados para que nos dieran información de cómo estaban aplicando la norma 046. Todo el análisis de la información, es decir, la comisión envió los cuestionarios a todas estas instancias de estos 3 estados y las autoras, que son las del autoras del CIESAS Pacífico Sureste, lo que hicieron fue el análisis. Entonces, al final, la verdad es que teníamos claridad de que nos íbamos a encontrar con datos pues muy reveladores de cómo se está aplicando la norma 046, pero pues nos rebasó, realmente nos rebasó el conocimiento que vamos a mostrarles ahora, porque de 10 instancias de salud de los 3 estados que nos brindaron información, el registro total que se hizo de casos de violencia, no exclusivamente de violencia sexual, les vamos a decir, en Oaxaca, por ejemplo,
se reportaron 2.209 casos de violencia, 2.209 casos de violencia. En Guerrero se registraron 1.118 casos de violencia y en Chiapas se registraron solamente 117 casos de violencia. De todos estos, del total de todos estos, solamente 285 registros fueron por violencia sexual de los 3 estados. Y de estos, solamente 2 casos se reportaron de prestación de servicios de interrupción legal del embarazo. O sea, este es el resultado de una investigación muy seria, donde lo que se pretendía era tener con toda claridad cómo se estaba realizando el registro de los casos de violencia que llegan a las instituciones de salud, de esos casos, cómo se estaba atendiendo particularmente los casos de violencia sexual y cuáles de estos realmente implicaron para estas instituciones de salud la atención y el brindar el servicio de interrupción legal del embarazo. Entonces, de 3 estados, de todos estos casos que se registraron, el dato es abrumador: 2 servicios de interrupción legal del embarazo. Entonces, esto nos habla claramente de que hay una gran complejidad para que se pueda implementar la norma 046. Por eso es muy relevante, y con esto voy a terminar porque más bien podemos intercambiar y nuestras demás compañeras pues van a dar otra información. Por eso es muy importante el fallo de la Suprema Corte, que ustedes seguramente conocen, que es muy reciente, y donde lo que hace la Suprema Corte, porque hubo una serie de informaciones que se dieron por parte de los medios masivos de comunicación, es que la Suprema Corte reconocía la interrupción legal del embarazo por violación. Esa fue la nota que recogían los medios de comunicación. En realidad, lo que nos está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se ratifican todos los términos que establece la norma 046. Es decir, que se deben de prestar estos servicios de interrupción legal del embarazo, que es una obligación del Estado mexicano y que se debe de presentar justo en los términos en cómo está redactada esa norma. Eso es lo que nos dice y nos ratifica la Suprema Corte. Y bueno, aquí, digamos, por un lado está la ley, está el Poder Judicial diciéndonos cómo se debe de implementar, y por otro lado tenemos esta realidad abrumadora a partir de este estudio, que es un estudio que se realiza desde un organismo público de derechos humanos y una institución académica con toda la seriedad. Ustedes pueden revisar este estudio, está en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo las invito, ahí está toda la información. Y bueno, y también hay un apartado de cuáles han sido los casos de la Suprema Corte que anteceden a la sentencia recientemente emitida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Elsa Conde por su maravillosa intervención. Y antes de pasar a la siguiente intervención, queremos despedir a la diputada Irma Verónica, que tiene que retirarse por asuntos de agenda, quien viene en representación del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Hernán Cortés Berumen. Y la siguiente intervención muchas gracias, diputada, toca a la doctora Patricia Ortega Medellín con el tema de desafíos para la aplicación del programa ILE en apego a los acuerdos internacionales.
Buen día. Sí, se podrá hacer allá. Sobre todo, saben, no hay nada que temer porque lo fundamental, lo voy a explicar yo nomás que con esta tara de la docencia, de que ya no nos aprendemos nada, sino que tenemos que estarlo leyendo ahí. Entonces, yo la necesito más que ustedes, en realidad, ¿no? Entonces, por eso es, gracias, qué amable. Bueno, gracias por la invitación a participar el día de hoy. Espero que si pueda hacerlo en el tiempo, les pido que me hagan una señal, por favor, cuando se me acabe el tiempo para seguir otro ratito y luego ya terminar. Siempre hago eso, no puedo evitarlo, pero bueno, por eso unos 5 minutos antes para que cuando ya se me acabe el tiempo, ya sea el tiempo. Bueno, la siguiente, por favor. Lo más importante ahora, por lo menos que me doy cuenta, es que estamos entre personas que están en el tema. Y entonces una buena parte de estas láminas no tienen sentido de existir. Me van a servir a mí para otras cosas, pero a ustedes no, porque ya saben del tema. Entonces, la siguiente, por favor. Para mí era importante plantear desde qué son los derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, la maestra Elsa Conde ya lo planteó, entonces no nos vamos a detener en eso. Y yo sé que ustedes ya lo saben, la importancia que tienen en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas jóvenes. Entonces, vamos a la siguiente. Estos derechos reproductivos, obviamente, pues son los derechos que garantizan la libre decisión de la vivencia del cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. Es muy importante diferenciar en las instituciones que una cosa es la cuestión de la reproducción y otra cosa es la cuestión del placer, por eso ahora están separados. Y entonces, ya teniendo claro eso, pues ya, todo lo demás va sobre el riel. Todas las personas tienen derecho a decidir con quién, cuándo, cómo y si tienen o no tienen hijas e hijos y relaciones además erótico-afectivas. La siguiente, por favor. Insisto en que estas partes son como con la idea de enmarcar, ¿no?, el significado que esto tiene, y después podríamos a lo mejor compartir la presentación y si hay dudas al respecto podríamos revisarlo con calma. La siguiente, por favor. Igual, los ejes que están contenidos ahí y cuáles son en particular los derechos que también la diputada antes mencionó, ¿no? El derecho a la información, el derecho a poder decidir. Esto es parte como de esto mismo. La siguiente, por favor. Me interesa llegar como a los retos porque es creo que la parte en la que por lo menos creo que puedo aportar un poco más. La siguiente, por favor. ¿Otra más? Bueno, el marco legal, ya también lo mencionaron acá, ¿no? El marco legal internacional y luego las siguientes dos, el marco legal en México. La siguiente, por favor. Otra más. En este caso, el marco legal en Jalisco, ¿no?, cuando es legal interrumpir un embarazo en nuestro estado y que está establecido en el Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo. Un poco nada más para el contexto, maestra, la norma 046 habla de la causal violación en el caso del Código Penal y el programa incluye causal salud y riesgo de vida para la mujer. Entonces, la norma 046 es importante para la causal violación asegurar ese servicio, pero el programa abarca también las otras causales legales en Jalisco. La siguiente, por favor. La siguiente. Rollo. Aquí este es importante porque es un ejercicio estadístico que hicimos precisamente para valorar de qué tamaño es el problema del que hablaba la maestra Elsa. Aproximadamente se estima, es un ejercicio completamente estadístico, que el 20% de los actos sexuales sin protección producen un embarazo, ¿no? Esta es una primera, como para acercarnos conservadoramente al tema. Eso significaría que de las 2.041 menores de edad que han denunciado violencia sexual en un año, en el 2017, 408 habrían vivido un embarazo, ¿no? Estamos hablando de 2017, 2.041 menores de edad, aquí no están incluidas las adultas que denunciaron violencia sexual en ese mismo año, solamente estamos hablando de las menores. Una investigación de Sandra Marcon de 1979, la incluyo porque es de 1979 y enfatizo el año precisamente para ver la distancia, ¿no?, en una cuestión de temporalidad. En Estados Unidos concluyó que solo el 15% de las mujeres embarazadas por violación recurrían a un procedimiento de interrupción de embarazo. Esto significaría que de las 408 denunciantes arriba que habían vivido este embarazo, entonces solamente 61 habrían solicitado la interrupción y la Secretaría de Salud nos reporta que en 2017 solo 6 mujeres la solicitaron. ¿A qué se debe esto? Y es en donde entramos a ver precisamente los retos para esta atención, ¿no? La siguiente, por favor.
Yo diría brevemente, acciones, o sea, lo que ocasiona que las chicas no estén llegando a los servicios de salud es, primero, que desconocen que es legal solicitar este procedimiento. Es fundamental, ¿no? En Jalisco ustedes caminen por cualquier calle y le pregunten a cualquier persona y va a decir en Jalisco es un delito interrumpir un embarazo y no hay vuelta. Entonces, esta es la primera cosa que tendríamos que resolver. ¿Qué requerimos? O sea, ¿cuál es el reto para decidirnos como autoridades, como Congreso, como Secretaría de Salud, como Secretaría de Educación, etcétera, a hacer una campaña de difusión de las causales legales? Vencer el temor infundado de que las mujeres intentarán engañarnos para acceder en realidad a un aborto electivo. O sea, lo que hemos platicado con las autoridades es que dicen, no, es que si le decimos a todo el mundo que puede venir porque fue víctima de violación o riesgo de vida o riesgo de salud, van a venir hasta las que no están en esa circunstancia y van a decir que sí, que es súper fácil y van a acceder, ¿no? Entonces, primer prejuicio, las mujeres mienten. Yo les insisto, las mujeres mentirosas viven en las canciones de Vicente Fernández. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Pero ese es un primer reto que tenemos que vencer y que cuesta un poco de trabajo. Segunda situación, tendríamos que formar, capacitar y sensibilizar a todo el personal que atiende a las usuarias del programa ILE. Quiero insistir en la palabra formar porque a veces pensamos que es una cosa de, bueno, funcionariado que ya está en el servicio y que tiene que recibir una capacitación remedial, ¿no?, para poder brindar esta atención. Tendríamos que estar incluyendo a la universidad, a las universidades en esta tarea para que las personas que se están formando ya vengan con 5 años o 4 años y medio de trabajo en sensibilización en los temas. Porque si tratamos de resolver en un taller de 2 horas, por más que se lo demos toda una semana y o sea, es en contra de una formación y una práctica profesional de años, ¿no? Entonces, yo aquí insistiría en incluir a la universidad para esta acción. ¿Qué es lo que tendríamos que resolver previamente? Evitar acciones fuera del marco legal que nos rige, entendiendo que hacerlo puede tener consecuencias. Es decir, el funcionariado no se siente, en su mayoría, si hay algunas personas que sí, pero no se siente enmarcado legalmente, en donde dice, hasta aquí puedo hacer, hasta aquí puedo hacer, hasta acá, de este lado y ya, ¿no? Sino que siempre tiene un pequeñito margen de acción cuando está a solas con la usuaria, en donde echa encima su creencia personal, sus valores personales, su posición al respecto, lo que haría, ¿no? Y entonces ahí tenemos el problema, es decir, el marco legal está definido más o menos ya como para que las personas puedan actuar, pero el problema es que siempre existe ese margen y el funcionariado no vive la sensación de que puede ser sancionado por este hecho, ¿no? Sino que en realidad es bastante fácil salir bien librado impunemente pues de una situación como esta, ¿no? Quien se entera de lo que dice es la palabra de la usuaria contra la mía y además lo que estamos viendo es que no llegan las denuncias a la Comisión Estatal, por ejemplo, ¿no? Y nosotras conocemos varias usuarias que vivieron violencia en diferentes momentos del proceso y no ha habido esa consecuencia de la denuncia. Entonces, no hay efectivamente una consecuencia para que el funcionariado se sienta enmarcado legalmente en esta acción. Entonces, tendríamos que capacitar, pero también tendríamos que tratar de evitar esto con una sanción, pero además con un discurso desde las más altas esferas de decir, aquí, a ver, en cintura. Yo entiendo, y miren, yo ya soy una persona mayor, de repente encuentro gentes que dicen que despidan a los funcionarios y yo digo, miren, no nos van a despedir, o sea, no nos van a despedir, ¿no? Y si vienen nuevos, rápido los habilitamos para que sean iguales, ¿no? Entonces, más bien vamos apostando a que las personas vayan entendiendo que tienen que cambiar, que tienen que hacer ese proceso y que no es como que quieran, pero ya me quedan 2 minutos. Bueno, en fin, tratar de ver cómo le vamos a hacer con eso. Luego, ampliar la cobertura de los servicios amigables de la Secretaría de Salud, se tiene que hacer. Han sido de mucho beneficio en donde se han logrado avanzar como en ese tema, porque entonces los chicos, las chicas se sienten en confianza de plantear dudas, todo esto es muy genial, pero tenemos que comprender que las personas tienen derechos de estar informadas, o sea, el funcionariado tiene que asimilar como esta parte de que es un derecho preguntar, no te está pidiendo tu opinión, no te está diciendo tú cómo la ves, te está pidiendo una información y tienes que hacer este trabajo en ese marco. La siguiente, por favor.
Una acción es institucionalizar los procesos de contención emocional, es fundamental porque también es cierto que el funcionariado se cansa, ¿no? Y que luego las preguntas, las circunstancias con las que vienen las usuarias son como, wow, por favor, ¿qué está pasando aquí? Y entonces luego empezamos a dar un mal servicio y después nos cae encima la Pati Ortega, ¿no? Diciendo que lo estás haciendo mal y estoy temblando ahí. Entonces hay que asegurar ese proceso de contención y reconocer que el funcionariado está sometido a cargas excesivas de trabajo, sí entender cómo esa parte, pero que tenemos que asegurar que tiene que dar un buen servicio. Desmontar el adultocentrismo desde el cual actúa el funcionariado que se relaciona con adolescentes y jóvenes, ¿no? Tanto en Secretaría de Salud como en Secretaría de Educación, todo el mundo, los que nos relacionamos con personas jóvenes, y ahí tendríamos que priorizar nuestra labor de servicio sobre la tentación de dar lecciones de vida, ¿no? Sí tenemos funcionariado que dice, no, pero yo en tu lugar, no, yo en mis tiempos, ¿cómo se te ocurre? Dios te va a castigar, por todos los cielos y todas las diosas, ¿no? Bueno, eso. Luego, formalizar el procedimiento para que un médico pueda declararse objetor de conciencia. Es muy importante que se respete su derecho, pero tiene que quedar claro. Lo primero que tenemos que hacer es darle certeza jurídica, profesional y laboral a ese personal médico que entienda que, aunque no se declare objetor, va a seguir teniendo su trabajo. O que si hace el procedimiento no esté en riesgo, ¿no? No lo van a correr, no lo van a sancionar, no lo va a perseguir la turba furiosa queriendo, o sea, eso tenemos también que trabajarlo. Y obviamente garantizar el derecho de quienes, por una cuestión personal, moral, de sus creencias, etcétera, considera que no debe estar en el servicio, pero este ejercicio no se hace un día en la mañana cuando les entregan un formato, ¿eh? O sea, lléneme aquí si es objetor, y que digo, oye, pues que sí, sale, soy objetor, ¿no? O si digo, no, eso implica que me den más trabajo, no, a mí ponme que soy objetor, no quiero, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de reflexión en serio, pues si tienen una creencia, pues que entren a su reflexión espiritual, llenen su formato, hagan su escrito, o sea, se haga el procedimiento para que entonces todo el mundo tengamos claridad. Siguiente, por favor, última ya. Asegurar que por lo menos en cada región sanitaria, de hospital regional, cuente un personal suficiente no objetor para implementar el programa. Obviamente, garantizar el cumplimiento de la ley, esto no hay vuelta, pero eso implica continuar con la capacitación y sensibilización del programa ILE en las regiones sanitarias como una prioridad, porque luego tenemos como sí, es muy importante, hay que hacerlo, pero no hay recursos, no hay condiciones, no, o sea, ¿no? Entonces, todo eso implica que esto sea una prioridad. Luego, que implementar políticas públicas y leyes, y aquí va para las compañeras diputadas, políticas públicas y leyes tendientes a erradicar la hipersexualización de la infancia y de la adolescencia. Tenemos un serio problema con eso, ¿no? Entonces también tenemos que trabajarlo desde las iniciativas de ley, desde las políticas públicas. No podemos seguir dejando que las personas digan, no, es que las mujeres maduran más chicas, ¿no? Y entonces un adolescente ya está como en edad de merecer, ¿sí? Les suena como que han oído eso, y luego en los preescolares, ya sabes, el festival infantil con las chicas vestidas de taiboleras, ¿no? Entonces, como que ahí también tenemos que intervenir y también tenemos que empezar a resolver un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer previamente? Comprender que muchas de esas respuestas automáticas, entre comillas, que brinda no solo el funcionariado, sino la gente en general, pues obedecen a esta forma distorsionada de ver el mundo, y que transformar eso debe ser nuestra prioridad. ¿Me queda otra? Bueno, si hacemos todo eso, va a ser posible una consejería así tan bonita como la que está aquí, científica, laica, libre de prejuicios, respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y con perspectiva de género para las usuarias del programa ILE, de los servicios amigables y de consejería en derechos sexuales y reproductivos en general. Esta consejería descrita así viene en el programa ILE, o sea que tenemos una tarea, ¿no? Entonces tenemos que comprender que después de la violencia vivida, la persona tiene derecho a decidir qué es lo que va a hacer. No le tengo que decir a la usuaria lo que pienso al respecto de su decisión, necesidades prácticas o lo que nosotros y nosotras haríamos si estuviéramos en su lugar. No le tengo que pedir que me vuelva a relatar todo lo que vivió. No tengo que contarle lo mucho que me cuesta hacer mi trabajo. Eso lo voy a resolver con el jefe y le voy a decir, no me pongas ahí, pero no voy a empezarle a decir a la muchacha, ¿no? Como no es que yo aquí porque me castigó, porque no. Y no insistir en que tener un hijo no está mal o no es tan malo para su vida, porque eso pues finalmente es una cosa de cada quien y cada quien tendrá que tener la responsabilidad del derecho de decidir si lo quiere vivir o no. ¿Cuánto me pasé? Muchas gracias, Pati, por tu intervención. Muchas gracias. Damos continuidad. Fíjense que las 3 intervenciones restantes no necesitamos proyección. Entonces, si les parece, vamos a encender la luz
para tener más claridad en el ambiente. Para lo cual pedimos, por favor, a la licenciada Viviana, antes de presentar a la siguiente intervención, damos la bienvenida también a la diputada Mirza Flores, que nos acompaña, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, que ahí la batalla como siempre, ¿verdad? Muchas gracias, diputada. Y le pedimos, por favor, a la licenciada Viviana, de la Secretaría de Salud, Otilia Viviana Domínguez, con el tema de experiencia institucional en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Ella viene de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, licenciada Viviana. Gracias, muy amable. Buenos días a todos y todas. Bueno, creo que dando seguimiento a los temas que han estado abordando nuestras compañeras en base a los derechos sexuales y reproductivos, es muy importante dar a conocer que los servicios de salud Jalisco trabajamos dentro del programa, de los programas de planificación familiar, lo que viene siendo salud sexual y reproductiva en adolescentes, y el programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, todo lo que viene siendo la parte de derechos sexuales y reproductivos. Sí tenemos muchos retos, tenemos muchas cuestiones que tenemos que avanzar. Sin embargo, y en comparación a lo que estaba mencionando la maestra al inicio, de cuántas interrupciones llevamos en el estado de Jalisco, en Jalisco en el 2016 haber realizado solamente 4 al inicio de las modificaciones, pues sí es muy poco. Pero empiezan las modificaciones, se empiezan a hacer lo que viene siendo el avance, capacitación y sensibilización al personal de salud. Entonces, en 2017 contábamos ya con 12 atenciones de solicitud de interrupción del embarazo. 12 mujeres que llegaron a la institución a solicitarlo, se le dio la atención. En el 2018 contamos con 9 solicitudes que se atendieron. Es muy importante, sí, hicimos todo un proceso de objeción de conciencia del personal, donde en el 2016-2017 contábamos solamente con 9 personas no objetoras de conciencia. Se hace toda la capacitación, sensibilización, el formato, y ahora contamos con 136 no objetores de conciencia del área médica y de enfermería. Con esto estamos atendiendo estas cuestiones de interrupción voluntaria del embarazo como lo marca la norma 046, a tal grado que ahorita llevamos 10 interrupciones en el 2019. Es muy importante saber que las víctimas no podemos estarlas peloteando de un lado a otro. Sin embargo, nosotros como Estado de Jalisco hemos ayudado al Estado de Aguascalientes, que no quisieron atender a una víctima de una interrupción porque no podían, tenían un estado de no objetor de conciencia, todos eran objetores, no tenían un solo médico, nos solicitan el apoyo, y Jalisco, para no estar dando ese bateo y la atención a la víctima, hicimos el apoyo a esto. O sea, estamos trabajando más allá de lo que nos corresponde, pero más que nada por el apoyo a esas víctimas. Eso es muy, muy importante. Dentro de los servicios amigables, sí estamos atendiendo a adolescentes de 10 a 19 años, no necesitan llegar con padres acompañados. ¿Para qué? Para que podamos otorgarles lo que viene siendo la información, ¿sí? La anticoncepción, todo lo que soliciten en cuestión de salud sexual y reproductiva. Eso sí es muy importante. Contamos con 174 servicios amigables en el estado. Entonces, los adolescentes pueden llegar y solicitar información, y todo ese personal que está en los servicios amigables tienen la capacidad, están capacitados y sensibilizados para la atención de estos adolescentes. Dentro de las capacitaciones de la norma 046 también trabajamos eso de la objeción de conciencia. Es muy importante el decirles, ok, respeto tu objeción de conciencia, pero también tienes la obligación de dar una información, ¿sí? Si tú en ese momento no quieres hacerlo, tienes que pasarlo a un personal que tenga el conocimiento y pueda darle a la víctima lo que viene siendo la atención. Entonces, los servicios de salud Jalisco estamos trabajando en ellos. Sí tenemos muchos retos, pero hemos estado avanzando en esta situación. Con el apoyo en el 2017 tuvimos el apoyo de DESEAR, nos estuvo apoyando en la capacitación, lo cual agradezco, y el trabajo en el programa de ILE con las organizaciones, donde nos estuvieron diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, no nomás es por violación, también lo hacemos por la causal salud. Entonces, estamos trabajando. Servicios de Salud Jalisco estamos trabajando para que estas víctimas o estas personas que soliciten las interrupciones podamos atenderlas. Entonces, principalmente es el decir,
¿Tenemos avances? ¿Necesitamos avanzar más? Claro que sí, al grado que estamos para el 2020 teniendo un presupuesto, estamos programando un presupuesto para contratar médicos no objetores de conciencia. ¿Para qué? Para que no estemos también de un lado a otro. Sin embargo, estamos atendiendo a las pacientes, eso es muy importante. Sí necesitamos el apoyo en cuestiones de Comisión Estatal de Derechos Humanos para la capacitación y sensibilización, con las organizaciones también, por ejemplo, con la maestra Patria Ortega, pero el ir avanzando, el ir capacitando, el ir sensibilizando se está haciendo. Es un camino un poco largo, pero que sí hemos estado avanzando en Jalisco del 2016 a la fecha. Entonces, Servicios de Salud Jalisco está abierto, está totalmente abierto para la atención a las alertas, ambas alertas. ¿Por qué? Porque es muy importante que todas las víctimas que llegan a las unidades de salud tengan el anticonceptivo de emergencia, así como los antirretrovirales. En este momento tenemos una situación que no se ha hecho la compra en Centro Nacional, sin embargo, con el apoyo del secretario de Coesida, nos estamos trabajando para que esas víctimas tengan la atención de antirretrovirales. No se están yendo sin esa atención, eso es muy, muy importante. Por lo cual no necesitaba una presentación, pero sí que conocieran el hecho de qué estamos haciendo en Servicios de Salud Jalisco. Creo que no me pasé de 10 minutos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Otilia. Y ahora quisiera pedirle, por favor, a la licenciada, a la maestra Ana Lecit Rodríguez, si nos puede dar su intervención con el tema de situación actual de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco. Bueno, pues muchos buenos días todavía. Bienvenidas, bienvenidos. Agradezco el espacio que le dan aquí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo a la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres, quien ahora con la reforma precisamente a la Ley de Igualdad, pues ya es una de las instancias que se encarga de la observancia. De manera específica en la Relatoría todavía no nos adentramos a un tema temático de la observancia en este rubro. Es uno de los próximos instrumentos que queremos sacar. Así que voy a dar nada más datos que se tienen del Estado que reportó, y de una vez digo, no coinciden con los datos que reportó nuestra compañera Patria Ortega, ni los que acaba de reportar la compañera Secretaría de Salud, pero son los datos oficiales que en su momento Secretaría de Salud reportó en el proceso de la alerta de violencia contra las mujeres, tanto la estatal como la alerta de violencia contra las mujeres, con la alerta federal, ¿sí? La alerta de violencia de género, por si hay discrepancias a la hora de los datos, ¿sí? Es un tema en el que nos vamos a adentrar a través de la atribución de la observancia, pero sí nos interesa primero ubicar el aquí y el ahora, cuáles son las acciones que tiene Jalisco, qué le falta cumplimentar y qué es lo que tiene que hacer. A veces podemos reportar algunas acciones, pero esas acciones deben tener como eje rector el interés superior de la víctima, en un marco de los derechos humanos de las mujeres, porque el fin de la atención en la ley, tanto federal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como en la estatal, es que esa atención sea integral y eficaz. Entonces podemos reportar acciones, pero pueden ser aisladas y no se logra que sean integrales y que lo que haga una instancia repercute en la otra y finalmente se vaya cobijando más a las víctimas, pero sobre todo que sean eficaces estas acciones, porque si no seguimos actuando en círculo y no en espiral, ¿verdad? Para tratar de que salga esa situación. En el informe que presentó la maestra Conde, hacen referencia, voy a dar lectura de manera enunciativa, no limitativa, a las obligaciones específicas que tiene el Estado mexicano y por ende Jalisco con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellas habla la obligación de facilitar información completa en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos, anticoncepción, incluyendo anticoncepción de emergencia. La obligación de promover el acceso a información accesible, exhaustiva y de buena calidad. Por eso es importante cuando nosotros entremos en la observancia, sí presta atención, pero es exhaustiva, de buena calidad, de calidez, ¿verdad? Entonces es ir escudriñando cada uno de estos rubros. La obligación de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de toda la gama de métodos anticonceptivos de calidad y asequibles. La obligación de garantizar de las y los trabajadores de salud sean técnicamente competentes. La importancia de reforzar la capacitación constante, que en Jalisco es una obligación.
La obligación de garantizar que estos trabajadores de salud sean técnicamente competentes y puedan ofrecer información y servicios de salud de calidad, incluidos servicios que respeten la intimidad y confidencialidad de las personas que asistan a dichos servicios. La obligación de garantizar el consentimiento pleno e informado de la administración de anticonceptivos. Y finalmente, la obligación de revisar y reformar leyes y prácticas que no están armonizadas con los derechos humanos de las mujeres, que otra de las atribuciones de la observancia es el monitoreo, que ya después pues está toda la disponibilidad de la Comisión de Derechos Humanos a través de la Relatoría para poder hacer ese trabajo de armonización con el Congreso, ¿sí? Bueno, y con relación a esto, para nuestras compañeras que vienen de otros estados, la ley de Jalisco también da la atribución de aplicar la alerta de violencia contra las mujeres en el ámbito estatal. Entonces, en Jalisco tenemos dos alertas, la alerta de violencia contra las mujeres en el ámbito estatal y la alerta de violencia de género contra las mujeres en el ámbito federal. En ambas, pues se crearon grupos de trabajo. En el 2015, cuando se crea el grupo de trabajo, de los cuales su servidora y también la compañera Pati Ortega formó parte, de quienes identifico que estamos aquí, en una de las recomendaciones en la de la alerta estatal era identificar las acciones en prevención y atención que ha tenido el Estado en el marco de la aplicación de la NOM 046. Con relación a la alerta federal, pues también se crea un grupo de trabajo y en la tercera conclusión se aborda como problemática identificada a partir de las visitas in situ que se realizaron, que el personal que atiende los servicios de gineco-obstetricia, porque es muy importante resaltar la especialidad del personal de la salud que debe atender en este caso este tema, y de urgencias no se contaba adecuadamente capacitado para el cumplimiento de la NOM 046, ya que no realizaba detecciones ni hacía referencias oportunas a los servicios especializados para este fin y por tanto se consideraba como perpetrador de violencia obstétrica a los centros de salud revisados e igualmente se observó un desconocimiento sobre el procedimiento a seguir en los casos de interrupción legal del embarazo, de manera particular en los adolescentes y niñas. Y aquí es muy importante identificar que uno de los ámbitos donde se da la violencia, el artículo 2 de la Convención Belém do Pará en su inciso C, hace referencia a que cuando el Estado no actúa, la perpetra o la tolera, pues hace responsable. Por eso es importante que esta atención sea con un enfoque de protección a los derechos humanos de la víctima. En tal sentido, este grupo de trabajo determinó la importancia de crear como parte del cumplimiento de la NOM 046 varias acciones, entre ellas la elaboración del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo, mismo que se publicó en el Diario Oficial del Periódico del Estado de Jalisco en el 28 de octubre del 2017. Implementar y reforzar la capacitación en la aplicación de la NOM 046, desarrollar habilidades en el personal que debe aplicar la NOM, garantizar que los programas incluyan los mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal. Algunas de las acciones que reportaron tanto el Estado en la alerta estatal como en la federal fue que se realizaron capacitaciones estratégicas dirigidas a personal de manera específica del área de salud reproductiva de la Secretaría de Salud, así como a las 13 regiones de salud que hay en el Estado, teniendo un total de 665 servidores públicos en el ámbito de la salud que en ese momento se reportaron que se capacitaron. Quienes estuvimos realizando las capacitaciones fue la Secretaría de Salud, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos, lo hacemos de manera integral. En este mismo año y en el marco del mecanismo de alerta de violencia estatal se elaboró la guía de interrupción legal del embarazo en el marco de la NOM 046 en conjunto con el trabajo de organismos de la sociedad civil organizada en el Estado. En el 2016 se reportó por parte de Salud 4 interrupciones legales de embarazo. En el 2017, en seguimiento a la dicha solicitud, se elaboró en conjunto con organizaciones el primer programa de interrupción legal del embarazo, que además fue publicado en el periódico oficial, y el cual tiene como finalidad hablar sobre la estrategia de implementación de la NOM 046 para el sector salud, los procedimientos, dosis y pasos que según sea el caso debe aplicar los profesionistas de salud. También brinda certeza para que las y los médicos que la implementen la norma estén en la completa legalidad, estén con la completa certeza de que todo está dentro del marco de la normatividad. Los temas que se capacitaron fue perspectiva de género en la utilización de los servicios de salud, atención de víctimas de violencia sexual, interrupción voluntaria del embarazo y aspectos legales conforme a la NOM, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, y en qué consiste su programa de reeducación de la Secretaría de Salud. También se abordaron otras normas que también en el resolutivo de la
CONAVIM dirigida a Jalisco nada más hace referencia de la NOM 045, de la 046, pero todo eso tiene que ver un enfoque integral y multidisciplinario. Nosotros también lo complementamos con la NOM 07 de atención a la mujer en el ámbito de la salud en la etapa del embarazo, parto y puerperio, que es lo que conocemos comúnmente como cuarentena, que son los 42 días después del parto, porque a veces el personal de salud identifica que hasta 22 días la dimos de alta, ya no es mi responsabilidad, y no, porque puede venir una hemorragia interna por una negligencia médica y entras en ese periodo. Entonces es importante que el personal de salud sepa cuál es su campo de actuación y de aplicación de la norma. Y también hablamos sobre la NOM 047 de la protección a los derechos sexuales del grupo etario de 10 a 19 años, porque a veces decían, es que yo voy a aplicar métodos anticonceptivos a partir de los 15, o a partir de los 16 ya que son adolescentes, o a partir de no sé qué. Y si hay una niña de 10 años que es violada en casa con el riesgo de, no identifica el personal de salud esa situación. Entonces es importante seguirle apostando a esta capacitación constante y de manera integral. Las capacitaciones se hicieron en zona metropolitana y en los municipios foráneos de Tepatitlán, Colotlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Se cuenta con un registro de 113 mujeres que solicitaron en el 2017 la atención a servicios de salud por víctimas de violencia sexual. En 2017 se reportaron hasta el mes de septiembre 10 interrupciones legales del embarazo. Número de quejas de mujeres ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por intimidación o maltrato al solicitar la interrupción legal del embarazo, porque a veces antes de tener como marco rector la normatividad, anteponemos los estereotipos, y eso es el primer obstáculo para la atención de esta protección al derecho a la salud. Fueron 2 quejas las que se tuvieron, una en el 2016 y una en el 2017. No es que hayan sido los únicos casos, fueron las únicas personas que acudieron a la comisión, porque es un tema que no se identifica, que lo naturalizamos, lo normalizamos o ni siquiera sabemos a dónde acudir. Se lanzó una campaña donde se difundieron 40,000 carteles, y las campañas eran Es tu futuro, hazlo seguro y prevención del embarazo adolescente. En las 13 regiones sanitarias se distribuyó. Aquí es muy importante identificar que hasta en la cuestión de mercadotecnia me tiene que atrapar. Yo sí sé del tema, quienes estamos aquí conocemos y sabemos las rutas de actuación, pero la sociedad en general no. Tiene la letra muy chiquita. Tuvimos una visita in situ porque queríamos información más relevante en el tema para traerla aquí, pero no llegamos con cita, pues, y no se dio la situación, ¿no? Pero amablemente nos dieron varias información que nos sirvió al respecto. Pero a la hora de llegar vimos que había, sí, carteles, ahí voy ya. Sí, había carteles de difusión, pero en letrita muy chiquita, es más de la imagen, pero la información no me atrapa. Entonces también es importante como reforzar esa campaña para que sea, que atrape con el fin de pocas las letras o lo más sustancioso que pueda atrapar a la persona en la ruta de actuación que se debe hacer y que deben de hacer en los casos de violencia sexual, etcétera. Bueno, también por los tiempos, se reportaron que iniciaron con 8 no objetores de conciencia, aquí reportaron 90, me decía la compañera que ahora hay 100 y tantos, ¿verdad? Qué bueno que ya está más la suma. Reportaron que había 22 personal médico, entre médicas y médicos, y 62 personal de enfermería. Aquí también falta hacer conciencia al respecto sobre los objetores de conciencia, lo que implica esto, haciendo un lado la cuestión, están en el servicio público y el principio es la laicidad, ¿verdad? Muy respetable otra situación, pero es importante apostarle a eso. Bueno, pues por los tiempos ya no nos permite dar más, pero es uno de los temas que ya de manera institucional, pues después nos vamos a adentrar, pero sí era importante primero ubicar el aquí y el ahora respecto a este tema que se tiene en el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lesid, por tu intervención. Y ahora le cedo el uso de la voz a la maestra Rosa María González Carranza, quien está desde muchos frentes, por supuesto, históricamente hablando, y que es también un placer y un honor que nos compartas lo que nos vas a compartir. Rosa María, ¿qué sería la situación, el ejercicio y la defensa de los derechos sexuales en lo que viene siendo las defensoras de estos temas? Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Son tardes o días? Todavía son días. Bueno, buenos días.
generalmente yo soy muy habladora, entonces hoy quise escribir para no pasarme. Espero no sea peor. Bueno, recuentos sobre las cuestiones relacionadas con el activismo. Tengo muy presente en el que percibí la carencia del primer derecho humano y que lo reclamé. Y fue cuando en el núcleo familiar observé la ausencia de un ambiente de igualdad de condiciones. Claro que pregunté por qué mi papá tenía un plato de comida más grande que el resto del cuantioso número de descendientes familiares, ya que tenía 11 hijos. También me di cuenta de la desigualdad cuando yo quería ser conductora de camión urbano u operadora de maquinaria pesada y no era posible. Me explicaban que esas eran tareas de hombres, incluso cuando me quería subir a un árbol o a una bicicleta y no me daban permiso. Y tiempo adelante me di cuenta que me inquietaba la idea de una sociedad más equitativa, con igualdad de oportunidades, sin estereotipos de género, sin violencias, descubriendo que precisamente estas situaciones producían demasiada violencia. Sin embargo, quiero decir que no tengo muy presente en qué momento descubrí el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Tal vez desde que no me dejaban subir al árbol o pasear en la bicicleta o montar caballo como los señores. Empecé a sentir que algo no andaba bien. Fue hasta los años 70 y concretamente en 1975 cuando me di cuenta que yo ya defendí el tema con toda la pasión, y fue muy agradable para mí escuchar en las noticias que la legalización del aborto había sido una realidad en Francia, y sobre todo escuchar al presidente de este país, Giscard d'Estaing, cuando dijo que se aprobó la ley Bail, decía él, yo tendré las creencias personales más cristianas que puedan existir, pero primero es el Estado laico. Así que mis respetos a los derechos de las mujeres de mi país. Cuando lo recuerdo, cómo lo recuerdo con admiración, sobre todo cuando veo servidores o servidoras públicas o líderes eclesiásticos que meten la nariz donde no les corresponde. Es así como la vida va dirigiendo nuestros pasos hacia los diversos activismos, y así fue como en ese primer caminar me encontré con mujeres feministas que fueron mis maestras en esta manera de ver el mundo, que me sigue apasionando y que tanto me ha enseñado. En el año 1994, al estudiar una maestría, conocí a Marta Leticia Villaseñor García, que hoy ya no existe entre nosotros. Ella me acercó al programa de estudios de género de la UDG y a mujeres que por aquellos años conformábamos diversa agrupación política nacional feminista: Ángeles, Leti Serrano, Tita y las feministas de todo el país. Este fue un conectarme con el feminismo a nivel nacional y con mujeres que pues fueron maravillosas para mí. Entre ellas está mi querida Elsa Conde, a quien les quiero pedir un aplauso porque la verdad son mujeres que me hicieron adentrarme en un feminismo verdaderamente consciente, ¿no? Consciente y con una gran entrega. Este fue un salto cualitativo para nosotras, porque después, a través de esta agrupación, fundamos dos partidos: México Posible y Alternativa Socialdemócrata, partidos que impulsaban una agenda muy avanzada en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Gracias al movimiento amplio de mujeres, al avance de los partidos de izquierda en la Ciudad de México y a la capacidad de construir alianza, y muy especialmente a la presencia de este partido Alternativa Socialdemócrata en el escenario político, se lograron grandes avances, como la despenalización del aborto en la Ciudad de México el 24 de abril de 2007. El mismo día, nosotras aquí en Guadalajara nos organizábamos para una marcha, de tal manera que a la hora que llegamos a la Plaza de Armas, escuchábamos a través de la tecnología el momento en el que nuestros compañeros presentaban la ley para la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y nosotras acá gritábamos de emoción
cada que escuchábamos a todos los diputados y diputadas que votaron a favor de este gran avance. Aquí en este momento vuelvo a decir que además de Elsa Conde, Marina Arbizu, Patricia Mercado, Adela Muñiz, Sandra Peniche, Rebeca Maltos, todas las mujeres y también los compañeros, porque ellos fueron los que presentaron la iniciativa y gracias a las gestiones que fueron capaces de hacer, se incorporaron los diputados del PRI, los del PRD, los del PT, y pues esto fue una realidad que les puedo asegurar que sorprendió a toda América Latina y que sigue sorprendiendo a América Latina. Me siento profundamente emocionada por eso. Siempre he pensado que tú inicia por un proceso de ciudadanización como lo aprendí en Diversa. El día que pasas de un plano personal a uno social, el día que dejas la indiferencia a un lado y te comprometes por todo aquello que incluye a todas y todos, el momento en el que distingues los problemas sociales y te involucras en los procesos de incidencia política, ya estás del otro lado. Y desde luego, a través de los diversos activismos. Estos activismos que nos llevaron a conformar la Agenda Feminista de Jalisco en el 2008, espacio desde el cual dimos la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, Guadalupe Ramos Ponce, Adela Jiménez, Araceli, Pati Ortega. Yo sí les quiero pedir un aplauso por todas ellas. ¿Saben por qué? Porque estábamos prácticamente solas, éramos 20 mujeres que organizábamos las marchas. A partir del 2012 que se llevó aquí el Encuentro Feminista Nacional, esto cambió, se llenó de mujeres y sobre todo de mujeres jóvenes en las marchas. Por eso yo valoro tanto la presencia de las jóvenes, lo valoro y no le hace que pinten y que llenen de diamantina quien sea. Eso para mí es muy importante. Y también les quiero pedir otro aplauso para esas mujeres modernas que en México y en el mundo son capaces de transgredir con otro estilo de ser y hacer el activismo. Modelos no hay, coraje hay mucho adentro cuando vemos que nuestros derechos son violados. Desde Parité, que es ahora el espacio, el Observatorio Ciudadano de la Participación Política, donde ahora conjugamos muchos de nuestras inquietudes y de nuestros activismos, nos hemos comprometido a conformamos la Agenda de Género en el 2018, y estamos por volver a actualizar la versión en el 2020. Nos hemos comprometido con los derechos sexuales y reproductivos con la inclusión de la Carta de la Organización Internacional para la Planificación Familiar, aprobada en mayo de 2008. Es el documento de referencia para definirlos, ya que consta con 10 artículos las decisiones adoptadas de la ONU en 1994 en el Cairo y 95 en la Conferencia de la Mujer en Beijing. Aquí en este librito tenemos especificados cada uno de los artículos y se los recomiendo para que lo puedan leer, por ahí debe de haber en su espacio. También quiero decirles varias cosas que tengo aquí anotaditas. Entre los temas con los que nos sentimos comprometidos a seguir nuestro activismo en ese sentido es la aplicación de la norma 046, consolidarlo normativamente, legislar sobre reproducción humana asistida, garantizar acceso universal a la salud sexual y reproductiva, insertar a la partera profesional en el sistema de salud estatal para lograr partos humanizados, despenalizar el aborto, erradicar el embarazo infantil, erradicar la mortalidad materna y garantizar atención digna a las mujeres con VIH. Los derechos sexuales garantizan que las personas tengan control sobre su sexualidad,
Por ello, los componentes de la sexualidad que deben de estar protegidos son cuando menos la identidad sexual, la orientación sexual, la elección de pareja y la limitación de la actividad sexual coercitiva. De esta forma se protege la diversidad sexual no procreativa y no heterosexual. Palabras de Alice Müller en su ponencia de las demandas por los derechos sexuales. Finalmente, y quería terminar con eso, pero finalmente decirles que las mujeres no podemos estar preparadas para los retos de la paridad en todo si no somos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos, si no somos capaces de disfrutar de nuestra sexualidad y si permitimos que los fundamentalismos entren por nuestras vaginas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María González Carranza, por su emotiva intervención y su cierre justo con la palabra, la palabra estratégica, ejemplar, pues, sobre los fundamentalismos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora quisiera... A ver, alguien me recomendó una vez que cuando alguien se oponga a nuestros derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo a los hombres, que les digamos, y más a los que son diputados y diputadas, que se paren en el centro del Congreso y hablen de su identidad sexual, hablen de sus cosas personales, a ver si son capaces de seguir criticando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Ahora quisiera ceder la voz a la diputada Sofía García Mosqueda para el apartado de conclusiones. Yo creo que antes también de las conclusiones, como saben, fue mucha información muy buena de cada una de las ponentes. Si también existiera preguntas o comentarios por parte de todas y todos los que nos acompañan, de nuestro público, que es lo más importante, también la retroalimentación. Entonces, no sé si hubiera alguien que desee hacer uso de la voz para alguna pregunta o comentario. Adelante. Gracias. Yo para preguntar, no sé si me perdí, si lo explicaron y me perdí en el camino, pero si es así, si fueran tan amables de volvérmelo a explicar. Me pareció una excelente práctica la contratación de no objetores de conciencia. Solamente aquí me surgió el cuestionamiento si ya está, cómo se hace esta contratación, si viene ya desde la normativa de la propia institución, o solamente es como ahorita, como digamos, una estrategia o una acción ante la situación que se está viviendo. ¿Habría alguna otra intervención, algún otro comentario? A lo mejor, si les parece, podríamos hacer 3, 4, ¿sí? Vamos aquí y luego vamos acá, ¿sí? Gracias. Buenos días todavía a todas y todos. El comentario más bien tendría que ver con una congratulación por hacer este evento y sobre todo empezar a enfatizar la importancia de la salud sexual, ¿no? En este marco de los derechos sexuales y reproductivos. En Jalisco, si bien el 4 de septiembre es el Día Nacional, en Jalisco estamos doblemente obligados a hacer acciones en ese sentido, porque desde la 60ª legislatura es también el Día Estatal. Somos el único estado en el país en donde es Día Estatal la Salud Sexual, y creo que eso nos implica un mayor compromiso para hacer frente a todas estas problemáticas que representa el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Gracias. Perdón, vamos con Vero Marín y acá, ¿sí? Hola, buenos días. Verónica Marín, solo para preguntar, me preocupa un poco el hecho de que por un lado la licenciada Viviana tenga unos datos provenientes de la Secretaría de Salud y luego la diputada nos comente que hay otros y que hay una disparidad entre estos y luego los que presentan las organizaciones de la sociedad civil.
Y quisiera saber si estamos pensando en mecanismos de transparencia que nos hagan saber con certeza qué es lo que está ocurriendo, a los que podemos acceder de manera cotidiana, ¿no? Para entender en dónde, quiénes, cómo, qué resultados tenemos, cómo fue tratada la usuaria, cuál es su opinión sobre el servicio, este tipo de información que luego no es sencillo, al que no es sencillo acceder, y creo que eso sería fundamental para el avance de la agenda. ¿Les parece una más y para dar respuesta? ¿Sí? Buenos días. Antes que nada, felicitar a todos y sobre todo en particular a la diputada Sofía Berenice García Mosqueda por este evento de gran trascendencia para todas las mujeres y demás personas que nos interesamos en el tema de igualdad sustantiva y de género. Mi pregunta de alguna manera se correlaciona con la que hicieron hace un momento y es preguntarle si existe alguna agenda o directorio de cada una de las actividades de las organizaciones y de las políticas y su seguimiento que se están trabajando tanto en Jalisco como a nivel nacional. Gracias. Gracias. ¿Quién quisiera? ¿Habría más intervenciones? Ok, entonces hacemos una segunda ronda, ¿les parece? Ahorita damos respuesta a estas 4 primeras. ¿Alguien quisiera de las ponentes, dar respuesta? ¿Sí? Claro que sí. A la primera pregunta acerca de la contratación de no objetores de conciencia, este es un presupuesto que se está realizando para el 2020. ¿Por qué es tan importante? Por esta misma situación de no estar peloteando a las pacientes. Lo que se va a hacer es, en base a contrato, es primero especificar lo que es la no objeción de conciencia. No queremos un médico que en la mañana sea objetor de conciencia y en la tarde no sea objetor de conciencia. Entonces tiene que tener pleno conocimiento tanto de la norma, así como el programa que se publicó en el diario, en el periódico oficial en el 2017, y que esté capacitado y sensibilizado en la atención a la víctima, porque no nomás es el conocimiento, sino que también tenga la sensibilización. Entonces, este es el procedimiento que se va a empezar a hacer. Es un presupuesto que se está organizando dentro del programa de prevención y atención a la violencia por esta misma situación, pero es como lo vamos a realizar. La cuestión es nada más que nos acepten lo que viene siendo el presupuesto, porque no es un contrato que tengamos, sino es un contrato nuevo que requerimos en el programa. Entonces, es lo que se está trabajando. En base a la otra pregunta que comentaban de los mecanismos de transparencia, se pueden solicitar esta información. Creo que la maestra Lesit mencionaba a septiembre del 2017, las interrupciones que eran 10 solamente. Al finalizar el año terminamos con 12, pero pueden solicitarlo en los servicios de salud Jalisco, la información que ustedes requieran, y con mucho gusto se va a estar contestando. Este es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para la contestación y creo que es por eso que existen estos diferentes números. Y otra de las cuestiones, cuando estuvimos trabajando en las mesas con lo del programa, se estuvo avanzando en los números y creo que a lo mejor y se quedó algunas cantidades y no se cerró el año. Entonces, lo que gusten, con mucho gusto, yo estoy para servirles y les pasamos la información. La unidad de transparencia directamente puede solicitarlo y con mucho gusto ahí se empiezan a contestar. Sí, todas las personas pueden solicitarlo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, comentarles justamente lo que estamos platicando, lo que vemos de la importancia de este mecanismo que estamos promoviendo, en el cual nos conjuguemos Secretaría de Salud, por supuesto, Comisión de Derecho Estatal, Derechos Humanos, la Comisión Nacional, para unificar también desde el acceso a los números, el acceso a las acciones, y yo creo que va a ser este mecanismo el conformarlo. Por supuesto van a estar todas invitadas, invitados, ya que hagamos la instalación formal, y dentro de este mecanismo, por supuesto, poner el tener ese acceso a la información y el unificar hasta los criterios y los datos, porque sí es muy importante que en Jalisco demos muestra de ese eje rector que vamos a impulsar y que tengamos todas como la misma sintonía, ¿no? Por supuesto. Decían 2 intervenciones más para poder concluir, porque también, por supuesto, tienen más actividades nuestras compañeras, y si mal no recuerdo, querían hablar también nuestros compañeros. Gracias, buenos días a todos. Desde el CUESIDA Jalisco hemos estado interviniendo recientemente apoyando al programa de violencia
principalmente para otorgar tratamiento antirretroviral a las víctimas de violencia. ¿Sí? Este es un apoyo que debemos de llevar a cabo permanentemente. Parte de los objetivos del desarrollo sostenible o dentro de todos los que existen es eliminar la presencia de VIH-Sida para el 2030. Y para poderlo eliminar también lo debemos de prevenir. Es por eso que estamos ocupados en asistir y en apoyar a este programa. Sin embargo, considero que a través de las normas y todas las leyes que existen, tenemos que presionar a través de los organismos que ustedes integran al programa de equidad y género a nivel federal para que se apresure en este tipo de contingencias, porque nosotros estamos trabajando con recurso estatal, ¿sí? Les repito, estoy ocupado en eso, estamos ocupados en intervenir, pero también quiero exponer la necesidad de que a través de los organismos que ustedes integran, presionemos a los órganos federales para que también se ocupen de ello. Existe una más, ¿verdad? Es para cerrar. Muchas gracias. También felicito por este evento y por los que continuemos haciendo en esta materia. Yo quiero tocar algunos puntos que son álgidos. En primer lugar, nuestro artículo 4 constitucional, que creo que es importante, al menos si nuestro artículo 4 no dijera que protege la vida desde la fecundación, eso nos eliminaría varias cuestiones. Somos de los 17 estados pro vidas y al menos lo que buscamos es que no diga eso el artículo 4, ¿no? El segundo tema tiene que ver con la parte de la modificación en el Código Penal, en el tema del abuso sexual, es decir, violación en menores, como es tipificado desde el Código Penal. Creo que ahí hace falta una revisión y una modificación para trabajar el tema de violación en menores, no abuso sexual, y tiene que ver con una modificación en el Código Penal. Yo sé que se ha estado trabajando en eso y que tenemos ahí un camino por seguir. Y otro tema que yo creo que es importante y álgido es el tema de presupuestos en salud sexual y reproductiva, en violencia, en igualdad. Me parece que la ley de planeación del Estado no cuenta con, digamos, dentro de la ley de planeación no existe la perspectiva de género. Por lo tanto, no hay planeación con perspectiva de género y no hay indicadores con perspectiva de género. El otro punto es la ley de presupuestos, por consecuente, tampoco hay presupuestos sensibles al género. Me parece importante toda la experiencia que hay a nivel federal con el anexo etiquetado, donde si hay un anexo etiquetado en género específicamente, el seguimiento a indicadores y proyectos es muy puntual y eso ha ayudado a que las dependencias tengan que ejercerlo en lo que se debe ejercer. Entonces, bueno, creo que es parte de este espacio del legislativo el tema de la planeación y presupuesto con perspectiva de género. Y es eso, si uno busca cuánto presupuesto se le dedicó a salud sexual y reproductiva, no podemos reconstruirlo. Si uno busca cuánto se le dedicó a la aplicación de la NOM 046, no podemos reconstruirlo. Yo sé que es complejo, no es una tarea sencilla, no es fácil, simplemente requiere, sí, de capacitación, requiere de trabajo, pero no es imposible. Entonces, bueno, creo que aquí tendríamos varios puntos. Y me parece que para la NOM 046, además de la observancia, como presentó la maestra Elsa, hay que hacer monitoreo sin conflictos de intereses, monitoreo desde las organizaciones de la sociedad civil que puedan dar realmente qué es lo que está sucediendo en situ, en los servicios, en las dependencias, en justicia, en salud. No es un solo tema, no es una sola dependencia y es un trabajo colegiado. Sabemos que debemos articularnos para todos, mejorar el acceso a los derechos sexuales y a la salud sexual, ¿no? Sí. Por supuesto, muy importante y muy atinada la participación y por supuesto de todas y de todos. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, poner estos espacios para poder retroalimentarnos y llegar todas y todos juntos a ese fin. Estamos trabajando, por supuesto, si lo hemos visto, el anexo 13, como se maneja a nivel federal, tenerlo también ubicado aquí en el Estado, para que sean muy visibles realmente las acciones que se están manejando. Es una de las tareas, por supuesto, desde la comisión. Y en el tema que refieres, este viernes justamente voy a presentar, viernes, ¿verdad? Es jueves ya.
híjole, toda la semana. Mañana tenemos sesión ordinaria y voy a presentar justamente una iniciativa en la que estamos subiendo las penas en tema de violación, porque a veces hay en otros delitos mayor condena que en la condena de violación, y por supuesto de subir en lugar de abuso a violación. Entonces sí lo tenemos reflejado, invitadas, invitados por supuesto mañana a las 11 de la mañana es la sesión ordinaria, donde tenemos que alzar estos temas, por supuesto. Y del monitoreo, sin duda yo creo que el mecanismo va a ser un mecanismo muy fortalecido, invitadas, invitados de verdad a formar parte de él, las que seamos necesarias y los que seamos necesarios para todas estas aportaciones que lleguen a ser una realidad y no queden nada más en las buenas intenciones, como siempre lo he dicho. Tenemos que ir de las palabras a las acciones y eso es lo que necesitamos ahorita en Jalisco. Gracias de verdad a todas las aportaciones tan atinadas de cada una, a todas las activistas feministas que seguiremos, por supuesto, de la mano de ustedes, porque es como podemos llegar a estar aquí para representar dignamente como debe de ser, mujeres con conciencia de género, mujeres que vamos por los derechos de las mujeres. Cuenten siempre con una aliada, una amiga desde el Congreso del Estado de Jalisco, donde seguiremos caminando de la mano, porque así tenemos que construir. Y también, si lo dijimos que existen muchos cambios, yo siempre lo he dicho, que en Jalisco el cambio tiene rostro de mujer. Muchísimas gracias y muy buenos días.